24. Seguimos con más Noticias 24. Una dura autocrítica realizó el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, tras la derrota de la Favor en el plebiscito. Hay varios análisis que vamos a estar conversando con el senador independiente Rojo Edwards, que recordemos renunció al Partido Republicano y apoyó la votación de él en contra. Senador, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus televidentes, Gonzalo. A ver, vencedor acá. ¿Quién lo diría, no? ¿Cómo lo ve usted? No, mira, yo creo que Chile fue el que ganó. Y yo sé que esto suena medio cliché, pero la verdad es que llevábamos 4 años de un proceso de mucha incertidumbre que nos había empobrecido y que además nos tiene con unas crisis que son insalvables, como la crisis de seguridad. Entonces, el haber terminado esto de una manera que ni la izquierda ni la derecha puedan rearmar un tercer proceso, o sea, se cierra definitivamente, para mí es un logro. Y por eso que sí creo que Chile ganó. Ahora, ¿usted cree que hay garantía de eso? Porque ha sido un tema que estuvo fuerte en la campaña, que también el día de ayer, cuando se escuchaba a algunos personeros de gobierno hablar de 2 años, que es bastante lógico, un proceso constitucional tiene que ser levantado por el Ejecutivo, al Ejecutivo le quedan alrededor de 2 años, de ahí quien llegue podrá tomar la decisión que quiera. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero yo espero que por lo menos unos 20 años no repitamos lo que acabamos de hacer. ¿20 años? No sé, estoy diciendo una cifra, pero estoy hablando de décadas, por ponerlo de una manera. Eso es lo clave. El punto es que no es si la izquierda o la derecha o quien sea quiera o no. La pregunta es, ¿la sociedad te lo va a permitir? Y hoy día la respuesta categórica es no, porque usted haya votado por el a favor o haya votado por el en contra, las razones de ese voto eran el mismo. Quiero que se acabe el proceso. Lo que pasa es que unos veían al en contra como una forma de cerrarlo y otros veían al a favor como una forma de cerrarlo. ¿Usted cree que más que votar a favor o en contra por la propuesta constitucional era por el proceso? No. ¿Eso definió? No, yo diría que, por supuesto, que cada uno vota por cosas distintas. Es súper difícil saber. Hay que hacer la minería de datos y el cualitativo. Claro, para saber por qué votó la gente hay que estudiarlo un poco más para encontrar tendencias. Pero, sin embargo, creo que ha habido una gran cantidad que simplemente quería cerrar el proceso. Y déjame decirte algo. Dicen que la verdad es como un león, que tú tienes que soltarla y se puede defender sola. Y la verdad de las cosas es que los problemas de Chile no están en la Constitución. Eso era completamente falso desde el inicio. Y lo que ocurrió fue que la población se dio cuenta y dijo, ¿sabe qué? Ni esta Constitución ni esta otra Constitución nos van a dar trabajo, nos van a mejorar la vivienda, nos van a controlar la inmigración. No lo va a hacer, porque la gente entendió que era simplemente falso. ¿Pero pasaron 4 años para llegar a esa conclusión? Sí, yo lo lamento, pero tú puedes ver que hay una coherencia completa entre quienes estuvimos en el rechazo y en contra, en decir, los problemas de Chile son de políticas públicas, son, si usted quiere, institucionales, culturales, de la clase política, lo que usted quiera. Pero claramente la Constitución no es lo que nos está permitiendo que avancemos. Y por eso estuvimos en el rechazo al inicio, estuvimos en el rechazo el 4 de septiembre. ¿Y usted en ningún minuto, senador, estuvo en la vereda de la favor? No, yo... O atisbaba, digamos, bueno, si el Partido Republicano, mi partido va a la favor, vamos a la favor. Lo que pasa es que si usted me dice, acá tengo una mejor constitución que la actual, yo no tengo ningún problema en votar a favor. Lo que pasa es que además este texto no era tan bueno. Y déjame darte un ejemplo. ¿Desde cuándo que nuestro sector apoya la idea de la creación de un Estado social y democrático de derecho? No, si nosotros... Pero artículo 1... ¿Desde cuándo que nosotros le permitimos al Estado a hacerse cargo de nuestras vidas y al Estado crecer y crecer en tamaño? Si lo que nosotros hemos defendido siempre es la libertad, con un Estado reducido. Por supuesto, Estado subsidiario, con un Estado reducido y que la persona esté antes que el Estado. El Estado está a nuestro servicio y no está el Estado con la fuerza de determinar nuestras vidas y prometernos progresividad en las libertades y derechos. No, pero si las libertades y derechos son de la persona, el Estado tiene que reconocerlos. Punto. Ahora, ¿qué pasó con el Partido Republicano para cambiar de idea con respecto a ese punto en particular? Artículo 1 de la propuesta. Artículo 1, inciso 3. Inciso 3. Yo te quiero decir que esto lo conversamos varias veces. Yo pedí encarecidamente que si lo iban a poner, lo definieran, lo acotaran, porque ni siquiera está acotado, y no lo pongan en artículo 1, sino que lo pongan en artículos posteriores. De lo contrario, es la... Mire, hoy día, o en la propuesta que estaba, el Estado social y democrático de derecho, que es en los hechos un Estado socialdemócrata, no un Estado liberal como nosotros queremos, ¿no es cierto?, está antes que la autonomía de los cuerpos intermedios y está antes de la servicialidad del Estado. O sea, el Estado puede meterse en nuestras vidas
y decirnos, no, usted no tiene el derecho a elegir la educación de sus hijos porque yo voy a imponer las condiciones de la educación. O decirnos, sí, efectivamente, usted quiere poder elegir dónde ahorrar sus ahorros previsionales, pero sin embargo un Estado social de derecho. Y que además tiene la posibilidad o tenía la posibilidad de restringir y limitar todas las libertades con ley simple. Pero ¿cuándo la derecha ha apoyado eso? Pero otra cosa, nosotros creemos en la igualdad ante la ley. ¿Cómo es posible que se generen en las bases institucionales, los primeros artículos, grupos privilegiados con derechos colectivos? Eso no es parte de quienes creemos en la igualdad ante la ley. Entonces, lo que acá ocurrió... Esa es la crítica que usted hace, senador, a la derecha, no solamente al Partido Republicano. Sí, por supuesto. Ahora, ya con el plebiscito cerrado, cerrado también el proceso, ¿cómo ve la situación de la derecha y el Partido Republicano en términos de ese análisis? ¿De alguna manera fueron traidores de sus propios principios? No, mire, lo que yo digo es que primero queremos cerrar el proceso. El Partido Republicano siempre nos opusimos. Acuérdese que yo fui presidente del Partido Republicano. Sí, claro. De hecho, ayer el actual presidente Arturo Esquella dijo, nosotros siempre estuvimos en contra de este proceso. Siempre estuvimos en contra de este proceso, siempre lo dijimos. Entonces, hoy día, y por eso es que vuelvo a lo anterior, qué bueno que se haya cerrado para poder preocuparnos de lo importante. El problema es que el partido en un minuto cambió y dijo, no, en realidad lo que hay que hacer es una nueva constitución y se olvidó de las urgencias sociales. ¿Y por qué el cambio? Cree usted. No sé. O lo que habló, digamos. Eso tiene que preguntárselo evidentemente al Partido Republicano o José Antonio Kast. Lo que yo sí te puedo decir, y esto con toda claridad, y hago un llamado a la reflexión de José Antonio Kast y muchos otros, hasta hace 6 meses nuestro sector estaba unido y representaba al 62% de los chilenos en 2 elecciones consecutivas. La derecha. La derecha, desde el centro a la derecha, todo el sector, ¿no es cierto? Hoy día el sector representa un 44% y está dividido. Entonces, yo quiero que reflexione. O sea, no solamente tenemos un periodo de... Tiene que reflexionar su liderazgo. Tiene que reflexionar sobre los resultados de cómo queda el sector después del liderazgo que ocurrió durante la convención, o sea, el Consejo Constitucional. No es lo mismo. Entonces tenemos 4 años de empobrecimiento por la incertidumbre de este proceso que no llegó a nada. Y además tenemos un sector que hasta hace 6 meses atrás representaba el 62% de la población y hoy día representa el 44%. Estábamos unidos y hoy día estamos desunidos. Y más encima, la propuesta que se le hizo a la gente no eran las ideas con las cuales nosotros hemos triunfado. Nosotros triunfamos en septiembre del año pasado y en mayo de este año defendiendo la libertad sin ningún miramiento. Ahora, y hoy día que no lo hicimos, perdimos. Perfecto. La pregunta, ¿puede haber influido acá la campaña del en contra en este caso? En términos de ya con una propuesta, mencionar que era una propuesta negativa, retroceso era uno de los conceptos que se usaba. Yo quiero decirle que la campaña de la en contra y la campaña de la a favor no fueron honestas 100%. No solamente la franja, sino... No, pero la franja, partamos por la franja, pero en general la campaña no fueron honestas. Cuando la campaña de la a favor se decía que la Constitución daba pega, textual, cuando se decía que terminaba con la inmigración y que nos iba a dar un país más seguro, eso no era verdad y la gente entendió que no era verdad. El en contra exactamente lo mismo. El en contra decía que las mujeres quedaban desfavorecidas, pero sí, obviamente había muchas más provisiones y que muchas de ellas yo las apoyo, no todas, pero muchas de ellas yo las apoyo. Pero resulta que las campañas no fueron, a mi juicio, verdaderas. ¿Honestas? Honestas, no fueron honestas, porque habían cosas que eran de interpretación, pero habían cosas que eran derechamente falsas. Cuando usted dice la Constitución da pega, eso no es así. Ahora usted dice no fueron honestas, pero finalmente una de ellas sí ganó, el en contra. No, está bien, pero el en contra dentro pero no con el mismo margen, digamos, que en el plebiscito anterior. Pero no solamente eso. Fíjate que el en contra ganó y ¿puede el gobierno decir que esa gente votó en contra de qué? Porque hay una gran cantidad de personas que votaron en contra de los políticos que abrieron este proceso. Esto es un rechazo también a todos quienes abrieron este proceso. No verlo así es tapar el sol con un dedo, como dicen. Acá hubo muchas distintas motivos por los cuales se rechazó. Y por eso es que creo que nuestro sector, digo, los de rechazo y en contra de oposición, tuvo mucho que decir, porque en la última elección la izquierda había sacado un 38% y hoy día el en contra sacó un 56%. La pregunta es, ¿de dónde salen todos esos votos?
Si el apoyo al gobierno solamente del 30%, es evidente que hay un porcentaje de personas que rechaza a los políticos y un porcentaje que dice, no, la propuesta no defendía la libertad. Yo lo escuché ayer en un minuto y usted señalaba un 30% que apoya al gobierno, está ahí. Sí. Pero el resto, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta, pues. ¿De dónde viene de usted? No. No es que venga de... No. Hay distintos motivos. Ya. Lo que hay que explicar es por qué, si es que antes tenían un 30 al gobierno, un 38 el a favor de antes, el apruebo anterior, y hoy día tienen un 56, todos esos votos no son atribuibles al gobierno, por favor. Y sabemos que hay una... Entonces, los motivos por los cuales se votó son muy variados. Uno de ellos... Mucho de ellos creo que era nuestra postura de que había que terminar este proceso para preocuparse de las urgencias sociales y además que la propuesta no era una propuesta que defendiera la libertad. Senador José Antonio Caz hoy día hacía una autocrítica, también mencionaba, eso sí, que los ideales, el ideario, digamos, del Partido Republicano se veía fortalecido. Le quiero preguntar por eso, pero antes él de alguna manera deslizaba, sin mencionarlo a usted o a quienes fueron parte también del grupo que iba en contra, que estaba en el Partido Republicano, que esa división pudo haber tenido un efecto. ¿Usted cree que puede haber tenido un efecto? Bueno, es evidente, porque cuando tú dejas de defender lo que siempre has defendido, por ejemplo, el Estado subsidiario. Por supuesto, cuando tú dejas de defender... Nosotros siempre hemos defendido el Estado subsidiario, hemos defendido la libertad de educación. No podemos permitir al Estado que pueda limitar o restringir esa libertad. El problema es que nuestro sector fue a defender un texto que no defendía la libertad. Un texto que no tenía igualdad ante la ley, un texto que permitía que los jueces, escucha esto, que los jueces en sus resoluciones judiciales puedan incorporar documentos anexos a los tratados que no pasaron por el proceso democrático chileno. Entonces, ¿pero cuándo han sido ideas de nuestro sector? Entonces, cuando tú enfrentas una elección y no defiendes tus ideas, que te las crees pero con fuerza, claro que se genera una división. Y eso es lo que no quisieron entender. Pues se lo dijimos muchas veces, tiene que haber igualdad ante la ley, tiene que defenderse la libertad, tiene que defenderse también el proceso democrático interno y la soberanía de Chile. No se hizo, ¿y qué es lo que pasó? Lo evidente, que un grupo dijo acepto y otro grupo dijo rechazo. Vamos a los efectos. ¿Cómo queda la derecha a su juicio? La derecha en Chile, pensando que también vienen futuros y bien cercanos procesos eleccionarios. No solamente eso, sino finalmente el trabajo político que se desarrolla adelante por parte de su sector, que usted ha criticado fuertemente, lo está haciendo ahora. Bueno, yo sigo creyendo que nuestras ideas, las ideas del centro a la derecha, las ideas de la libertad, son mayoría en la sociedad. Entonces ahora nuestro sector tiene la oportunidad rápidamente de unirse. Efectivamente, no estuvimos unidos en la campaña, pero tenemos la posibilidad de unirnos, pero tenemos que unirnos en nuestras ideas. ¿Pero borrón y cuenta nueva? ¿Perdón? ¿Borrón y cuenta nueva? Mire, yo voy a estar siempre donde se defienda la libertad. Si en algún minuto he tenido alguna mala palabra con alguien, el día de mañana esa persona defiende la libertad, yo voy a hacer lo posible por estar con esa persona para defender en conjunto la libertad. Con José Antonio Caz. Lo que no voy a hacer, por supuesto, con todos. El que defiende la libertad, tenemos que unirnos. ¿Sí? Mire, cuando estuvimos unidos sacamos el 62%, estuvimos desunidos sacamos el 44%. Para llegar de 44 a 62 y poder ganar la próxima elección, tenemos que estar unidos. Pero para estar unidos tenemos que considerar las ideas que defendemos. Ahora, esa desunión desde los partidos de derecha se la achacan a usted y el grupo que finalmente fue en contra, que es totalmente legítimo, siempre se habló así, pero que de alguna manera desunía a parte importante de la derecha y de hecho los ponía a votar lo mismo que los extremos de izquierda e izquierda en general. Pero eso es curioso, porque quien lideró el proceso fue José Antonio Caz. A él se le entregó un sector unido. Después de su liderazgo, tiene que reflexionar esto, ya no estamos unidos. Todos tenemos responsabilidad, sí, pero antes representábamos el 62, hoy día el 44. No es lo mismo. Ya. La última pregunta de José Antonio Caz, para ir a otro punto. ¿Sigue siendo una eventual carta presidencial a su juicio? Mire, para mí, ojalá que haya muchos y muy buenos candidatos y candidatas y que de todas maneras una persona que defienda la libertad sea el próximo presidente o presidenta. ¿Incluido él? Todos incluidos. Esto no es en contra de nadie. Lo que sí es importante, en esto quiero ser claro, es que haya una reflexión de lo que ocurrió y que haya una reflexión de quienes dominaron un proceso en que los resultados para el sector se disminuye el 62% de la representación popular al 44%, estábamos unidos, estamos desunidos. Esa reflexión hay que hacerla, porque si no hacemos la reflexión, lo que va a ocurrir es que podemos caer en los mismos errores que nos trajeron ahora a esta
derrota del sector, aunque obviamente fue un triunfo para quienes estábamos en el en contra y estuvimos en el rechazo en septiembre pasado. Analicemos la otra vereda. El gobierno, ¿es un triunfo? ¿Se ve fortalecido el gobierno? No, de Gabriel Boric? el gobierno, esa es otra cosa que yo no entendí también del sector. Si el a favor y el en contra son ambos triunfos de nuestro sector. Si quienes tenían la idea de refundacional, quienes apoyaron la violencia, quienes inventaron este proceso que está completamente fuera de lo que la gente quería, fue la izquierda. Fue el presidente Boric. Los derrotados son ellos. Y por eso una de las cosas que yo dije internamente y públicamente era que había que clarificar a la población dentro de la campaña del a favor, era decirle a favor o en contra, igual gana nuestro sector. Fíjate lo curioso, que la campaña del a favor se basó en tratar de achacarle al presidente la opción ganadora, que era la en contra. Había un canto, de hecho. Pero entonces, o sea, acá hubo muchísimos errores. Entonces, yo quiero llamar a la reflexión. Pero más importante que eso, es que de hoy día en adelante, que es el 18, hagamos dos cosas. Uno, enfocarnos en las urgencias sociales, una agenda de seguridad, de crecimiento. Y dos, unir al sector en las ideas que cuando las hemos defendido en conjunto, como lo hicimos en mayo y en septiembre, hemos salido victoriosos con el 62%. Hay un punto interesante acá. Usted hablaba de finalmente la opción que no era del gobierno y de la izquierda chilena, digamos, de finalmente no llegar a lo que inicialmente se quería con ese proceso. Así lo entiendo. Sí. Ahora, la pregunta, con estos dos plebiscitos, con estas dos elecciones, ¿se legitima finalmente la Constitución del 80 con reformas del 2005? Yo creo que la Constitución del 80 de Chile, o la del 2005, llámelo como usted quiere, ¿Sí? es la Constitución más ratificada, creo que de la historia del planeta. Quiero ser súper claro con esto. Ahora, me gustaría que eleváramos los quórum de 4/7 por lo menos a 3/5 y en algunos casos de 2/3. Me gustaría hacerlo. Esto fue lo que se discutió y se votó el año pasado, digamos. Y que Chile Vamos votó a favor de eso. Y hoy día lo utilizaban como parte de la campaña. Yo le decía, pero si yo fui el que no votó a favor. Yo fui el que no le gustaba esta reforma. Y hoy día vienes a decirme a mí que estoy en el en contra. Que una de las cosas malas de la actual Constitución es el quórum que ustedes bajaron. ¿Por qué en volver a los contra de la 2/3? voluntad. Ah, ¿perdón? ¿Por qué volver a los 2/3? No, lo que pasa es que a las normas constitucionales tenemos que darle estabilidad. Muchos dicen que es un cerrojo. No, pero siempre hay una tensión. Pero si todo es ley simple, no hay ninguna estabilidad para que haya inversión de largo plazo, para que uno se pueda planificar, para que sepamos cuál es el contrato social. Entonces, a mi juicio, lo que hay que hacer es subir el quórum hoy día. Y ojalá que la izquierda también lo entienda así. Porque esa sería una forma de demostrar de parte de la izquierda que efectivamente quieren cerrar el proceso. Ahora, te voy a decir algo. Una futura candidatura de izquierda que plantee un nuevo proceso constitucional no tiene ninguna posibilidad de ganar la próxima elección. Ya estamos hablando Ninguna. de 2 años. Sí, en 2 años más, ninguna. Por lo tanto, no va a estar probablemente en la próxima campaña, la gente ya se cansó. Pero si la izquierda Ahora, quiere demostrar... que la izquierda finalmente tiene un tema de origen, no de origen, pero sí histórico con respecto a una nueva Constitución. Sí, pero la Constitución ya fue plebiscitada en 1989, fue plebiscitada ahora, fue plebiscitada hace 2 años atrás. Entonces, la verdad es que seguir con eso, y además está firmada por Ricardo Lagos. Hoy día no es la Constitución de Pinochet, es la Constitución de Pinochet, como dicen, /Lagos. Pinochet Eso es lo que / tenemos. Lagos. Sí, Pinochet, eso es. Efectivamente. Porque nace algunos de el la 80. izquierda les molestaría eso. Por ejemplo, Francisco Vidal, que ayer decía, esta es de Ricardo Lagos y firmada también por mí. Está bien, que sea de Ricardo Lagos, está bien, también será de Yasna Es Proboste, un tema será más bien de historia Francisco constitucional, Vidal. si finalmente no nos podemos meter un poco en eso, pero es relevante y ha sido parte relevante también de la discusión de origen. Por supuesto, pero quienes creemos que lo importante son las urgencias sociales, hemos dicho permanentemente, si la Constitución funciona, entonces preocupémonos de las urgencias sociales. Cuando dijeron que los problemas eran derivados de la Constitución, es cuando se inventó este proceso que nos ha traído mucha pobreza, mucha pobreza. Ahora, en las urgencias sociales, de hecho, el propio presidente de la República el día de hoy señalaba hay que trabajar en términos de las reformas estructurales. Sí. 2, en lo práctico, inmediato, digamos. Pensiones y pacto fiscal. Así es. ¿Cómo lo ve usted? Si el presidente quiere estar alineado con el sentido común de los chilenos, no puede volver a plantearnos que le va a quitar el 4% de los ahorros a los trabajadores. Eso, yo personalmente, no lo voy a aprobar. Ahora, de hecho, cambió la fórmula, es 1, 2, 3. 1, 2, 3, pero son 3 para un seguro Sí. Y 1 para materias de empleo, ¿no es cierto? ¿Usted cómo ve eso de una innovación en términos del empleo? El gobierno tiene que
ir en esa dirección, pero tiene que hacerlo a través de crecimiento, con mayor recaudación y a través de disminución de la grasa del Estado. ¿Ya alza impuestos? No puede ser en contra de los ahorros de los trabajadores. De acuerdo. ¿Ya alza impuestos, por ejemplo? Si queremos que Chile crezca, lo que hay que hacer es bajar fuertemente los impuestos. Tenemos que reducir el tamaño del Estado. Chile se frenó el año 2014, vea cualquier estadística, vea lo que pasó con el déficit de vivienda, vea qué pasó con los salarios, vea qué pasó con el crecimiento. Todo en Chile se desmoronó. Se estancó, más que demoró, se estancó con la reforma laboral de la presidenta Bachelet, con la reforma educacional y muy importantemente con la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que venía con el exministro Arenas. Fue en ese minuto en que Chile dejó de crecer. Si queremos que haya empleo formal, Chile tiene que volver a crecer y para volver a crecer tiene que hacerle la vida más fácil a quienes invierten. Para eso hay que bajar fuertemente los impuestos. Si vienen hacia nosotros con aumentos de impuestos, en lo personal yo no lo voy a aprobar. Así y quiero ser súper claro. No se podrían llegar a los acuerdos que llama No, el presidente. porque si el presidente me dice que esto es un pacto pro crecimiento, tiene que proponer medidas pro crecimiento. Porque lo que están haciendo acá, es decir, medidas pro crecimiento, pero nos proponen medidas pro recaudación para que ellos manejen un mayor porcentaje de la torta del país. Entonces, si él me dice un pacto de crecimiento, bueno, que venga con medidas pro crecimiento, si todos sabemos más o menos para dónde tiene que ir la cosa. Si usted aumenta los impuestos, no venga a pedir que haya más empresas que vengan si le está quitando un mayor porcentaje. Tiene que haber acá, si Chile crecía al 7% cuando teníamos impuestos al 15% de las empresas, crecía al 6% cuando teníamos el 17%, crecía el 5%, más o menos, el 5% cuando teníamos el 20%, y ahora que pusimos el 27%, resulta que crecemos a la mitad del mundo. Por décadas crecimos al doble de la tasa del mundo, ahora crecemos a la mitad. Entonces, si vamos a hacer un pacto fiscal pro crecimiento, tráigame medidas pro crecimiento y ahí por supuesto que podemos conversar. Pero no vengamos a decirle a la gente que estamos preocupados del crecimiento y del empleo y de los salarios y el déficit de vivienda, si lo que están proponiendo son medidas que simplemente le aumentan la cantidad de plata que manejan los políticos. Para eso yo no estoy. Senador, nos queda un minuto, pero quiero preguntarle, luego de este triunfo del en contra, en contra, que usted también lideró en parte con un grupo relevante, ¿qué sigue para adelante? ¿Capitaliza, digamos, esa situación? ¿Está pensando en algún minuto lo que señalaba generar un partido libertario, por ejemplo? Mire, lo que pasa es que hoy día hay un porcentaje importante en nuestro sector que quedó huérfano en cuanto a partidos políticos. Claro, un cisma ahí. Evidentemente, y usted ve que nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos una celebración en que habían personas de los más variados lugares que se han juntado. Entonces, a todas estas personas, ojalá se puedan articular. Está el Partido Social Cristiano, está Avancemos Chile, están muchos activistas de distintas partes. Bueno, ojalá poder agruparlos. Ahora, ¿cómo agruparlos? No lo sé, tendremos que verlo durante los próximos días. Y obviamente que tenemos que lograr unir a los republicanos, a los libertarios, a los socialcristianos, a los independientes, a todos esos que conforman esa derecha que hoy día estuvo, o esa centro derecha, o desde el centro a la derecha, que estuvo por el en contra, para poder en unidad con Chile Vamos y con republicanos ganar la próxima elección. Esa es la forma en que yo al menos lo veo. Pero para eso es muy importante que quienes hoy día nos entregan un sector más pequeño y desunido también reflexionen de cuáles fueron las malas decisiones que tomaron, que nos tienen hoy día en esta supuesta mala posición que yo creo que no es tal, porque con el 44% de ellos, más todo lo que nosotros representamos, creo que también estamos por sobre el 50%. Hay que articularlo. Senador Rojo Edwards, nuevamente gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hasta luego.